Hablamos sobre inflamación. Y empezamos con dos ejemplos. Paciente Carolina, estamos observando que es una mujer joven, 26 años, parece que tuviera menos, natural y procedente de Pisco. Acude por lo que podría sugerir una faringitis aguda, dolor de garganta, fiebre, tos seca, síntomas generales leves. La vi a un médico particular, le recetó antibióticos, pero no mejoró. Y un día, o un mal día, que se ve en la garganta en el espejo, observó esto. Una úlcera en la mitad, en la línea media del paladar blanco, con abundante fibrina. Es hospitalizada, se realiza una biopsia, pero además ella tenía 8 meses con rinoceronositis crónica. Incluso usaba unas gotitas, un spray de corticoide, de tal manera que se planteó la posibilidad de una mucormicosis, un hongo, versus una enfermedad reumática autoinmune, una vasculitis, y en tercer lugar, linfoma nasal. Y hacen la biopsia, la primera biopsia no aporta nada, solamente dice que hay abundante tejido necrótico y que no se observan células tumorales o micóticas o algún hongo. Ante eso se repite nuevamente la biopsia y se encontró ya el diagnóstico. Linfoma nasal tipo T, de células T, no NK. Es otro paciente, Benson, de 29 años, sonidista, extranjero, haitiano o haitiano, que un día siente adormecimiento y dolor urente en el miembro inferior derecho. Al observarse ve vesículas agrupadas de un fondo eritematoso y que siguen una franja. Ya el diagnóstico ya se les ocurre herpes zóster, herpes zona, pero no quedó ahí. A continuación, ya hay debilidad en el miembro inferior derecho, monoparesia, luego paraparesia en ambos miembros inferiores y finalmente paraplegia. No muere, absolutamente nada. Y tampoco siente a nivel de las tetillas para abajo, no siente nada, lo cual se conoce como nivel sensitivo. Estamos viendo acá el examen de la fuerza muscular, ya observan que hay una disminución de trofismo, hipotrofia muscular, y los miembros superiores están como si fuera un muñequito de trapo, una flacidez severa. El diagnóstico cual fue mielopatía aguda, no compresiva, por mielitis adversa debido al virus varicela zoster. Es la inflamación más antigua que el hombre. Tal vez algún indicio pueda dar este descubrimiento a fines del siglo XIX de este dinosaurio llamado Dimetrodon, que tiene unas espículas que son como proyecciones de la columna vertebral, y los investigadores encontraron que había una tumoración en una de estas espículas. Y como buenos investigadores, hicieron el corte respectivo y lo enviaron al patólogo, quien dijo que había encontrado signos de osteomielitis. Por lo tanto, esto muestra que el proceso infeccioso es más antiguo que el hombre. Vamos a definición.
Inflamación es una reacción frente a una agresión, a un daño, que puede ser físico, químico o infeccioso. Esta reacción implica la acción de todo un complejo que tiene componente vascular, linfático y muchos mediadores inflamatorios. Entre los agentes tenemos el físico, el golpe de calor en ciudades tan calurosas como Piura, por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol que lleva a daño cerebral, a lo que se llama encefalopatía de Wernicke. Hay una tríada: ataxia, confusión mental y movimientos oculares anormales. Ataxia es la descoordinación. También tenemos agentes biológicos. La neumonía adquirida en la comunidad, ustedes saben que el agente más frecuente es neumococo, y al neumococo le encantan las bases de los pulmones. En este caso, el infiltrado, ¿dónde está? Está arriba, en el lóbulo superior derecho. Hay una gran cantidad de exudado, casi no hay broncograma aéreo. ¿A qué bacteria le gusta, le fascina el lóbulo superior derecho? Es a la Klebsiella pneumoniae. Por último, tenemos las enfermedades mediadas por inmunocomplejos. El caso de lupus eritematoso sistémico, vemos en la foto que la chica presenta lo que se llama un exantema malar. Este exantema malar se da entre 40 y 60% de pacientes con LES. La inflamación es un proceso benéfico, pero puede hacer daño. Puede producir disfunción orgánica cuando es muy intenso. En enfermedades como COVID, una exaltación de la respuesta o inmunidad innata que ocasiona daño aquí en los pulmones. Vemos ese infiltrado como vidrio deslustrado en buen porcentaje. En el centro tenemos otra facies edematosa, en este caso inflamatoria, es decir, angioedema. Paciente Claudia con diagnóstico de vasculitis urticariforme. Pero también no solamente el daño se produce cuando es intensa la inflamación, sino cuando es prolongada, persistente. Como ocurre aquí en artritis reumatoide, y hay inflamación, deformación de las manos. Están viendo acá esta deformación que tiene el aspecto de en cuello de cisne. Hay una hiperflexión distal y una hiperextensión proximal. Celsus acuñó 4 criterios de inflamación local. Viendo la foto, el edema inflamatorio, estamos viendo una foto, involucra tumor y rubor. Además, si tocáramos, habría aumento del calor local y el paciente se queja de dolor. Luego llegó Virchow, quien agregó el quinto signo, pérdida funcional. La inflamación puede manifestarse también de manera sistémica. Ahí utilizamos el famoso SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Evaluamos 3 criterios clínicos y uno de laboratorio. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, mayor de 20 respiraciones por minuto, la frecuencia respiratoria, fiebre, hipertermia o hipotermia. En el hemograma, leucocitosis mayor de 12.000 por milímetro cúbico, menor de 4.000 o desviación izquierda, es decir, el aumento de los neutrófilos abastonados más del 10%. Se requieren dos para decir que tiene CIRS. Para poder diferenciar una inflamación aguda de la crónica, el punto de corte son 15 días. El infiltrado que predomina en la aguda son los neutrófilos, mientras que los linfocitos en la crónica. La inmunidad predominante es innata en la aguda y adquirida en la crónica. Y el exudado, obviamente, es más intenso en la aguda, por la mayor vasodilatación, por mayor aumento de la permeabilidad. Se le pide a los alumnos que hagan una línea de tiempo antes de hacer el relato. Así será más fácil y no te olvidarás de datos importantes. Seguimos esta línea de tiempo de la paciente Claudia. Ella empieza con abones, con ronchas, que podrían sugerir una simple urticaria. Pero ya fiebre es un síntoma
general. Fenómeno de Raynaud, cambio de color de los dedos, de color blanco, morado, rojo. Blanco por vasoconstricción, morado por desaturación de la hemoglobina y rojo por hiperemia. Luego ampliaremos un poquito más del fenómeno de Raynaud. Así que la fiebre, el fenómeno de Raynaud, te decían que esto no era una simple urticaria. Y más aún cuando aparece el angioedema hace 6 meses, a ti te de manos hace un mes y nuevamente la fiebre. Lo que quería ampliar del fenómeno de Raynaud es que hay un fenómeno de Raynaud funcional y otro orgánico. El funcional es el que se da en mujeres jóvenes con migraña y te das cuenta porque abarcan todos los dedos y no hay lesiones. En cambio, el orgánico no se da en todos los dedos, ya hay cicatrices o úlceras pequeñas en el pulpejo de los dedos. El Raynaud orgánico está asociado con enfermedad reumática autoinmune con una sensibilidad de 80%, siendo la más relevante esclerosis sistémica. Vemos este esquema de urticaria y angioedema. Aguda menos de 6 semanas, crónica mayor de 6 semanas, con o sin angioedema. Preguntamos por medicamentos, antibióticos como penicilinas, como sulfas, fluorquinolonas, alimentos y aditivos alimentarios, golosinas, alimentos como trigo, yema de huevo, tomate, alérgenos inhalados, infecciones, picadura de insectos, enfermedad tiroidea, ICA, hipo, hiper, reacciones post-transfusión. Pero lo que viene acá es interesante. Cuando tú tienes que sospechar, como en el caso de la paciente Claudia, que es mucho más que una urticaria, cuando es persistente, cuando las ronchas son persistentes, hay una recurrencia cada vez más frecuente y las ronchas en lugar de picar, duelen. Ronchas que duelen y el color no solamente eritematoso como una simple urticaria, sino es eritemato violáceo. Además, manifestaciones sistémicas como fiebre, como exantema, baja de peso, disnea, edema y puede ser secundariales como el caso, repito, de la paciente Claudia. Vasculitis urticarial por lupus, por LES. Es el esquema de poliartritis crónica. Es poliartritis cuando hay un compromiso mayor o igual a 4 articulaciones y más de 6 semanas. Poliartritis crónica. Lo primero que tienes que hacer es diferenciar si es mecánica o inflamatoria. Mecánica como artrosis, inflamatoria como artritis reumatoide. El dolor empeora con el movimiento al cargar peso, mecánica. El dolor empeora con el reposo, inflamatoria. Se alivia con el reposo, mecánica. Se alivia con el movimiento, inflamatoria. Luego viene rigidez matutina, es decir, la imposibilidad de flexionar los dedos al despertarse la paciente. Esto debido a la inactividad durante las horas de sueño, ha llevado a edema de las partes blandas de la mano. Si es mecánica, menos de 15 minutos, inflamatoria, más de 30 minutos. Si consideras que es inflamatoria la poliartritis, busca compromiso sistémico, como hemos visto, fiebre, exantema, disnea, edema. Si es así, ni hablar, es una enfermedad reumática autoinmune muy probablemente, como las ya mencionadas. Si no es así, fíjate si es apendicular o si es axial el compromiso. Si es apendicular y es bilateral, simétrico, aditivo, es decir, una articulación tras otra, artritis reumatoide. Y hay que sumar los nódulos reumatoideos. Pero si es una oligoartritis asimétrica intermitente, pensemos más en gota por la acumulación de ácido úrico. Gota empieza a nivel de los pies. Hay un compromiso típico, clásico de la primera articulación metatarsofalángica que se conoce como podagre. Además, nódulos o tumulaciones en las extremidades, en las articulaciones, se conocen como tofos. Si es axial, ya planteamos una espondiloartritis. Aquí hay oligoartritis
asimétrica, resaltando asimétrica, compromiso de partes blandas, que se conoce como entesitis, dactilitis, que hay compromiso de los dedos. Entramos ahora a los agentes o los responsables de la inflamación. En primer lugar, las interleuquinas, la familia 1, 12, 17. La superfamilia interleuquina 1, alfa, beta y 18. Se originan en los monocitos macrófagos o en las células endoteliales. Es responsable de la fiebre, al igual que la interleuquina 6 y factores de necrosis tumoral. De la quimiotaxis es decir, la atracción mediante estímulos químicos hacia un lugar a la célula. Aumento del PCR, estímulo de la hipófisis y es proinflamatoria por excelencia. Tenemos la familia interleuquina 12, que abarca la 12, 23, 27, 35, cada una con una función determinada, como la 12, que activa el helper 1 y la producción de células citotóxicas, y la 23, que estimula la producción de otras interleuquinas como la 1B, B y la factor de necrosis tumoral alfa. Luego está la familia interleuquina 17, que abarca la 17 y 21, cada una con funciones específicas. En esta lámina tomada del libro de Mail, Inmunología del año 2021, es bastante didáctica, me recomiendo ese libro. Tenemos la primera función es desgranulación de los mastocitos en contexto alérgico o en asma. En segundo lugar, quimiotaxis, que ya dijimos, la atracción mediante signos químicos de las células a un determinado lugar a través de C3A y C5A. Opsonización, que es la presentación del antígeno a una célula para fagocítica, para que lo fagocite, obviamente, y lo destruya. C3b y C4b. La lisis celular, es decir, la destrucción directa del microorganismo a través del complejo de ataque membrana C5b, 6, 7, 8 y 9. Por último, complemento depura los inmunocomplejos. Así que tenemos que en enfermedades mediadas por inmunocomplejos, como hemos visto por lupus eritematoso sistémico, para ver la actividad de esta enfermedad es ver cómo están los inmunocomplejos. Y yo puedo verlos indirectamente, pidiendo C3, C4. Si C3 y C4 están disminuidos, quiere decir que hay un consumo debido a gran cantidad de inmunocomplejos. No olvidarse las moléculas de adhesión, caerinas, selectinas e integrinas. Caerinas, en pocas palabras, unen las células. Integrinas unen la célula a su matriz y las selectinas atraen las células a determinados lugares. Hay dos tipos de inmunidad, celular y humoral. La inmunidad celular es desencadenada por el linfocito helper 1. El helper 1 a su vez viene del helper 0. Este helper 0 al recibir el estímulo de la célula presentadora de antígeno, aquí vemos que está presentando antígeno, que es esta bolita que se mueve, a través de esta estructura de color verde que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, estimula el linfocito helper 0 que se convierte en helper 1 y se inicia la inmunidad celular a través de la acción de citoquinas, se activan los macrófagos, se activan los linfocitos T citotóxicos. En cambio, la humoral es desencadenada por el helper, ya no el helper 1, sino el helper 2, que estimula los linfocitos B que se transforman en células plasmáticas y producen anticuerpos. La IG, por ejemplo, en asma. Entramos a las etapas de inflamación. Iniciación. A través de los macrófagos tisulares, como ven en el dibujo tomado del libro de May, están en diferentes lugares. En el cerebro, en la microglia, pulmón, macrófagos alveolares, el hígado, Kupffer, en la sinovia, etcétera, etcétera. Primera línea de defensa. Segunda línea de defensa son los leucocitos, los polímeros nucleares, que actúan a partir de las 4 o llegan a partir de las 4 o 5 horas. En la inmunidad celular tenemos la quimiotaxis, que es la atracción de los polímeros nucleares al lugar de la inflamación. Y vemos que las bacterias están produciendo citoquinas. También se encarga la quimiotaxis
complementos C3A, C4A, C5A y las selectinas. Al llegar el polimorfo nuclear no se adhiere inmediatamente, sino que primero ruedan. Se conoce como el fenómeno de rodamiento. Y luego, gracias a la integrina, se adhieren. El rodamiento se adhiere, se produce la migración celular o diapedesis y en el tejido la fagocitosis y destrucción de la bacteria. En cambio, si el paciente tiene hiperglicemia, la hiperglicemia se opone a cada uno de estos procesos que hemos visto anteriormente. Se opone a la quimiotaxis. Es por eso que diabetes mellitus descompensada promueve infecciones y además infecciones severas, como la otitis maligna, em, cis- colecistitis enfisемatosa, pielonefritis enfisемatosa, etcétera. ¿Por qué promueve? Es un factor de riesgo para mayor eh, presentación de infecciones, enfermedades infecciosas, es porque altera la inmunidad, en ese caso celular. Se opone a la quimiotaxis, pero también se opone a la adhesión. Bueno, quimiotaxis, dos, adhesión, rodamiento y no se adhiere y pasa de frente. Y por último, también inhibe la fagocitosis. Y ni qué decir el sistema de complemento. Los polimorfos nucleares, segunda línea de defensa. Aquí vemos los glóbulos blancos atacando y envolviendo a parásitos y destruyéndolos. Una maravilla. Esta es una hoja de monitoreo que utilizo en mi sector, en la sala donde trabajo, y que me permite ver la dinámica de los mediadores inflamatorios. Vemos acá que los leucocitos ingresan con más de 20.000, ya en rango de sepsis, y luego va disminuyendo hasta normalizarse por la acción de los antibióticos. El tipo de neutrófilos que predomina es los segmentados 21.975, lo cual indica que es una inflamación subaguda o crónica, y luego ya se normaliza. Ingresa con un estado de inmunodepresión, con los linfocitos hacia abajo, con linfopenia. Y es que en este caso, y luego se va normalizando. Eso indica que hay un agente que está produciendo la inmunodepresión en el terreno de los microbios. Por excelencia son los virus y los bacterias los gran negativos. El marcador por excelencia y muy utilizado en el COVID, además de la procalcitonina, es la proteína C reactiva. Pues acá hay un pico, 323, el día 1 de junio, y luego ya se normaliza. Pero no hay que olvidarse de otros marcadores que son ya más antiguos. La albúmina es un marcador inflamatorio negativo. Va a disminuir. ¿Por qué es que disminuye la albúmina de inflamación? Al haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad, la albúmina escapa. Se llama fuga capilar y también por hipercatabolismo. Porque ustedes recuerdan que la vida media de albúmina endógena es 21 días, pero acá se consume por hipercatabolismo. Y la gamma glutamilaspectidasa, que es un marcador de estrés oxidativo. Los parásitos pueden llegar a zonas insospechadas como acuoso. La segunda etapa de consolidación, los linfocitos y los monocitos actúan, entran en acción. Tercera línea de defensa. Aquí están viendo las células, las natural killer, que están destruyendo células tumorales. A veces escuchamos, leemos sobre testimonios de pacientes que se han curado de cáncer sin quimioterapia, sin radioterapia. Es que para los creyentes hay un ser supremo, el ser supremo nos ha provisto de todos estos elementos para poder recuperar nuestra homeostasis, incluso destruir células tumorales. Y después ya la tercera etapa es resolución. Intervienen eosinófilos, monos, linfocitos y fibroblastos. Tenemos los dedos en palillo de tambor por aumento de partes blandas distal a los dedos, que se da, por ejemplo, en EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa,
Lo que pasa es que, haber un estado de hipoxia crónica, el organismo trata de compensarse. Y para compensarse hay un hiperflujo en la parte distal de los dedos, hiperflujo capilar. Y este hiperflujo capilar desencadena la formación de fibroblastos, los cuales se van acumulando. No hay nada dulce que no tenga algo de amargo, ni nada amargo que no tenga algo de dulce. Muy cierto. Los parásitos no deberían servir para nada bueno. Sin embargo, han encontrado los científicos que los helmintos, como el ascaris, son supresores del proceso proinflamatorio inmunológico. Es decir, previenen la aparición de enfermedades autoinmunes. No con eso quiero decir que habría que buscarse parasitarse para no tener una enfermedad autoinmune, pero sí habría que buscar la razón de por qué la presencia de este parásito disminuye el riesgo de enfermedades autoinmunes y disminuye el riesgo de alterar lo que se llama la tolerancia inmunitaria. Entramos a sepsis. Desde el año 2016 cambia el concepto. Ahora es sepsis, es una infección que está produciendo disfunción orgánica y que amenaza la vida del paciente. Al inicio utilizamos el Quick SOFA, SOFA rápido. SOFA es la evaluación de la disfunción orgánica debido a sepsis. Quick SOFA tiene tres parámetros: hipotensión arterial, la presión arterial debajo de 100 milímetros de mercurio, alteración mental, el Glasgow menos de 15, y taquipnea, frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiración. Si tiene dos criterios, se debe pedir el SOFA detallado para poder corroborar la sepsis. Shock séptico también cambió la definición. A pesar de la reanimación con fluidoterapia, hay necesidad de vasopresores. El vasopresor por excelencia es la noradrenalina para mantener una PAM, presión arterial media, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y también un lactato sérico mayor de 2 millimol. Luego acá el retrovirus, el VIH, que tiene una especie de pelotita celeste en su superficie, que son las glicoproteínas, acechando al linfocito, que también tiene unas pelotitas en superficie, que son los CD4. Para mala suerte del linfocito, este CD4 tiene alta afinidad con la glicoproteína 41, se une y es invadido. La suerte del linfocito está echada. Este linfocito infectado es reconocido por las células natural killer que se unen a través de anticuerpos. Vean, es como el anticuerpo, una especie de mango y brazos. El mango es la fracción FC y los brazos sería la FAB. ¿A dónde se une el FC? A la célula inmunitaria, en este caso a la linfocito. Y los brazos al antígeno. En este caso el antígeno que está dentro del linfocito. Ante esta unión, la natural killer libera una serie de sustancias, perforinas, granzimas, citoquinas, que van a destruir finalmente al linfocito infectado. Terminamos con unos casos clínicos. Una paciente mujer con textura gruesa que trabajaba cuidando a adultos mayores y tenía que cargarlos también como parte de su labor. Un día al cargar un paciente siente un ruido, un sonido en su columna lumbar y dolor, como si se hubiera roto. A partir de ahí el dolor no la dejó, tanto así que tuvieron que hacer una radiografía y luego una tomografía con donde se encuentra que hay una destrucción de la vértebra L5. Que las mujeres, em, primero que saber que las neoplasias malignas vertebrales son con más frecuencia metastásicas y que las mujeres podía ser por un cáncer de mama, en los varones por cáncer de próstata. Y ahí está la más, el cáncer de mama. Paciente Antonio, extranjero, que ingresa por una diagnóstico de pancreatitis aguda con dolor epigastrio intenso, con náuseas y vómitos. Pero cuando se le hace el RQ para que lo operen en la vesícula, encuentran estas masas en la periferia de los campos pulmonares. Ampliando la anamnesis, porque en este caso hay que ampliar la anamnesis. Ella tenía
varias semanas con dolor lumbar, con anemia y con baja de peso, que precisamente es la triada de mieloma múltiple en la neoplasia hematológica, que tiene mucha avidez por el hueso. Repito, anemia con baja de peso y dolor óseo, en este caso, dolor lumbar. Así que estas masas finalmente se llegó a la conclusión que eran plasmocitomas. Son criterio mayor de mieloma múltiple. Por último, hay una paciente con hematuria macroscópica de aspecto urológico. A veces incluso tiene coágulos. Le hacen la cistoscopía y encuentran cálculos en forma de placas que incluso se mueven dentro de la vejiga. Se mueven por la acción del líquido. Y para terminar, este mensaje de Facundo Cabral, el gran Facundo Cabral, el que hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será, y llegará naturalmente. Gracias.